Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Yo soy Jorge Marín y comienzo la semana con un nuevo lunes podcastero aquí, al otro lado del micrófono. Sigo tirando del hilo de recomendaciones de podcast donde ya llevo más de 530 y tantas recomendaciones y hoy os traigo la segunda parte de esta extensa cadena. Si recordáis, hace cosa de un mes os traje los 10 primeros, pues vamos con otra tanda de 10 podcasts. Si bien en esa primera cita muchos de los podcasts estaban ya cerrados o habían evolucionado a otros programas, en esta segunda parte me ha sorprendido mucho varias cosillas, y es que una de ellas es que hay varios podcasts muy pero que muy antiguos, y fijaros que estos 10 tweets son de hace 4 años ya, pues imaginad a lo que me refiero. Y otra, que apenas hay podcasts cerrados, pero bueno, vamos a repasarlos a ver qué nos encontramos. La recomendación número 11, la 11ª recomendación, fue Condenados Podcast. Y lo que comenzó siendo un podcast en el que los hombres se desahogaban de su vida en pareja, evolucionó a un podcast de parejas que se desahogaban separados por sexo, eso sí, y ahora, si no estoy mal informado, ya que tengo pendientes sus últimos episodios, está más centrado en el primer estilo, podríamos decir, pero más bien enfocado a entrevistas a invitados que también son condenados. En su momento describí este podcast como: si eres hombre y estás casado o vives como si lo estuvieras, debes suscribirte a Condenados Podcast. Mal de muchos, consuelo de tontos. El 12º podcast fue Ni series ni serias, que fue un bonito proyecto en el que tuve el placer de participar hace ya unos cuantos años, y traía reseñas de series o películas divididas en monográficos, aunque bueno, también hicimos algún que otro especial centrado en sagas cinematográficas o temporadas de alguna serie. Es una pena, pero bueno, ya el tiempo de ni series ya pasó, ojalá y se retome en alguna ocasión. En Twitter lo describí con la siguiente frase: una serie en cada episodio y varios podcasters que van rotando para tratarla. Cada mes tienes un nuevo ni series, cuando puedo también salgo yo. El podcast número 13 del hilo fue Vivo entre Muggles, un podcast polifacético que reunía a 4 amigos para hablar sobre las recomendaciones que traían en cada entrega, y que repasé debido a su evolución. Vivo entre Muggles se transformó en Taitantos para luego volver a sus orígenes y volver a vivir entre Muggles, aunque solamente han sobrevivido, por así decirlo, 2 de sus participantes, pero bueno, es la misma esencia en distintos feeds. Si buscas un sitio donde hablen de juegos, cine y cómics, tienes Vivo entre Muggles, una cita quincenal con Germán, J, Hugo y Josebi. Vamos hasta el número 14, y en este caso hablamos de futuro, o bueno, presente, ya no sé cómo tratarlo, porque hablo de El siglo XXI es hoy, el podcast de Félix Riaño, en el que nos ofrece un programa que está a medio camino entre un diario personal, un noticiero tecnológico y todo ello sin perder la esencia de este podcast, que lo hace tan especial, ya que se graba en Bogotá, o bueno, donde quiera que se encuentre Félix cuando le toque grabar, y en mi opinión es un gran ejemplo de cómo grabar podcast en movilidad y saber aprovechar eso precisamente, el entorno donde se está grabando cada episodio. Lo describí de la siguiente forma: imagina trasladarte cada día a Bogotá y escuchar el sonido de las calles mientras paseas. Gracias al podcast de Locutorco, El siglo XXI es hoy, puedes hacerlo. Vamos ya hacia la mitad del episodio de hoy con el podcast número 15 del Club Fuera de Órbita. Posiblemente el podcast sobre ciencia ficción más longevo en castellano, ya que he hecho un poco de arqueología podcastera para ver cuándo lo sacaron, cuándo lo lanzaron, y su episodio piloto data ni más ni menos que de diciembre del 2005. 16 añazos haciendo podcast. Ole, ole, ole. Solamente puedo levantarme y aplaudir a estos compañeros de micrófono. Esto va por vosotros, amigos. Si os gusta la ciencia ficción en cualquier formato, no dudéis en embarcaros en la nave del Club Fuera de Órbita. Su tripulación está un poco loca, pero son muy majos. Número 16, Luces en el Horizonte. Hablando de podcast longevos, pues os traigo Luces en el Horizonte, que grabando en radio semana tras semana han sabido captar y aprovecharse muy pero que muy bien del formato podcast o del fenómeno podcast para hacer crecer sus fronteras,
o mejor dicho sus horizontes, si me permitís la expresión, episodio tras episodio rompiendo los límites de su ruchómetro. Y en Twitter, el tweet al que hacía referencia a este podcast decía: libros, discos, pelis, eso importa. Si quieres poner tu ruchómetro a tope, no debes perderte ningún episodio de Luces en el Horizonte. Y vamos hasta el podcast número 17 del hilo. La verdad está ahí fuera, el podcast de Expediente X. ¿Quién dice que el podcast no puede aprovecharse para hacer una reseña de una serie emitida hace ya por lo menos 20 años? Pues este programa es un gran ejemplo de ello, ya que repasa todos los episodios y películas de la mítica serie Expediente X. Si no habéis visto Expediente X y queréis hacerlo desde el principio, pues solamente debéis escuchar Expediente X Pod, porque la verdad está en este podcast. Vamos hasta el número 18, que es Nación Podcaster. Podríamos decir que Nación Podcaster es el padre biológico de Al otro lado del micrófono, ya que gracias a ese estilo de metapodcasting se acabó gestando el mío propio, y gracias a un empujón de Sune y a mis ganas de dejar de fumar, pues acabé creando este podcast que estáis escuchando ahora mismo. Por cierto, me podéis escuchar aquí también en Nación Podcaster de vez en cuando. Entrevistas, noticias, herramientas y consejos sobre podcasting. Todo esto y mucho más en cada episodio de Nación Podcaster. El número 19 es Completely Madafaka, o mejor dicho, And Know For Something Completely Madafaka. Un programa que lleva más de 10 años hablando sobre cine, cómics y sobre todo videojuegos, con un estilo muy peculiar como es el de Cristo y Jauma. Muy recomendable, aunque reconozco que tenéis que entrar un poco en su juego. Ahí lo dejo. Y la descripción que hice en Twitter fue: tienes videojuegos, cómics, anime y algo de cine con extra de humor en Completely Madafaka. Bueno, y mucho flame a Christopher Nolan, eso que no falte. Y por último, para cerrar el capítulo de hoy, os traigo El Gran Apagón, la primera producción de Podium Podcast con la que inauguraron la propia red de podcast del grupo Prisa. Creo que no se me olvidará en la vida la presentación de Podium, donde repartieron unos antifaces a todos los asistentes que allí estábamos y acto seguido apagaron las luces para poner el tráiler de El Gran Apagón. Para mí personalmente fue como vivir el estreno de una superproducción de Hollywood, pero no era cine ni tampoco era en Hollywood, era podcast y fue en Madrid. Para contaros un poco la trama, voy a aprovechar el tuit que puse, que decía: la mejor ficción sonora que he escuchado en formato podcast es El Gran Apagón. Una tormenta eléctrica deja al mundo totalmente a oscuras. 3 temporaditas muy pero que muy buenas, que os recomiendo escuchar si no lo habéis hecho ya, porque tenéis ahí un programazo. Podéis encontrar todas estas recomendaciones en el post de hoy y, cómo no, localizar dicho post en las notas de este capítulo. Al final del todo, si bajáis al final del artículo, veréis un carrusel de enlaces donde vosotros mismos podéis dejar un link a vuestra recomendación para este lunes podcastero. Solamente tenéis que pegar ahí el enlace a dicho link, que puede ser una publicación de Twitter, de Facebook, de Instagram, de YouTube, de vuestro propio podcast, de no sé, lo que sea. Donde, eso sí, hayáis recomendado vuestro episodio o podcast favorito de esta semana. Ojo, por favor, no olvidéis añadir el hashtag lunespodcastero para hacer de esta iniciativa algo más grande semana tras semana. Y ahora me despido y, como cada día, regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.